¿Qué fue lo que pasó en 1934? Estados Unidos eliminó a México del Mundial de Italia cuando la lógica pronosticaba lo contrario. Sin buscar pretextos, este hombre se dedicó a investigar las glorias y las tragedias del fútbol mexicano. Y sin lugar a dudas, aquella derrota dejó una herida muy profunda que nunca ha cerrado por completo. Este partido de Estados Unidos contra México, que se jugó el 24 de mayo de 1934, yo sí la considero la primera tragedia del fútbol mexicano. Pero esa tragedia tiene sus causas. Una eliminatoria amañada, un viaje absurdo, el desconocimiento de las reglas y un verdugo que tuvo con esa tarde para pasar a la historia. La primera vez que México entra en una eliminatoria para participar en un campeonato mundial fue precisamente en 1934. El calendario que la FIFA determinó favorecía absolutamente a Estados Unidos. México le ganó los 3 partidos a Cuba en marzo de 1934, ganó entonces el derecho a disputar con Estados Unidos en Roma, no en Estados Unidos ni en México, ni en una serie de 3 partidos como había sido lo anterior, sino directamente en Roma, que iba a ser sede del Mundial de 1934. Primero se trasladó por ferrocarril al puerto de Veracruz, de ahí fue a La Habana, después al puerto de Vigo en España, después a Southampton en Inglaterra, después regresó al continente europeo a Boulogne-sur-Mer, que es un puerto francés. Viajaron en un barco que se llamaba Orinoco. Este buque era un buque pequeño, no tenía espacio, digamos, para moverse mucho, de tal manera que algunos jugadores, el ejemplo más claro, fue el Diente Rosas, que engordó 6 kilos. Llega el momento del partido, México llegó 12 días antes, se entrenó por ahí un poquito, trató de recuperar la condición física. Estados Unidos anota primero, empata México por conducto de Manuel Alonso y después anota Estados Unidos casi al final del primer tiempo el segundo gol. A los 7 minutos del segundo tiempo, Antonio Aspiri, que era un defensa del Necaxa, hace una entrada fuerte, el árbitro marca foul y él le reclama a los 7 minutos del segundo tiempo y lo expulsa. Entonces, a partir de ese momento México juega con 10 hombres y Estados Unidos anota un tercer gol. México se acerca por conducto de Nicho Mejía, centro delantero del Atlante, y empieza a presionar muy fuerte al marco de Estados Unidos, y faltando 3 minutos para terminar el partido, Aldo Buff Donnelly, Buff era por Búfalo, ¿no? El Búfalo Donnelly era un tipo muy fuerte, muy alto, anota el cuarto gol. Aldo Donnelly también sería recordado por haber sido el entrenador en jefe de los Acereros de Pittsburgh y los Carneros de Cleveland del fútbol americano. Donnelly, cabe decirlo, anotó los 4 goles de ese partido y pasó a la historia tanto de México, a la página negra de la historia del fútbol mexicano y a la página gloriosa del fútbol estadounidense. Donnelly falleció el 9 de agosto de 1994 en Fort Lauderdale, curiosamente, en el mismo lugar en donde Estados Unidos volvió a derrotar a México en 1981, 47 años después de haberlo hecho en Italia. México quedó derrotado en Roma. El viaje de regreso se había programado para después del Mundial, los viáticos eran escasos y se tuvo que jugar para subsistir. Después hizo algunos partidos en Suiza, en Holanda, en algún otro país europeo y en España. Dicen que tuvieron que vender a 3 jugadores para solventar los gastos, y así la historia los registra como los primeros mexicanos contratados en el extranjero. Se quedaron el Pirata Fuente, que era un interior izquierdo, muy bueno, una de las leyendas del fútbol mexicano. Se quedó Manuel Alonso, que era un interior derecho, y Carlos Laviada, defensa, ¿no? El resto del equipo arribó al puerto de Veracruz el 7 de julio de 1934 y pudieron sacudirse la vergüenza 3 años después. Después de la eliminación en Roma, se jugó en México en septiembre de 1937 una serie de 3 partidos entre Estados Unidos y México, en los que México arrasó con Estados Unidos 7-1, 7-3 y 5-1, si no recuerdo mal. Esta es entonces la primera gran tragedia del fútbol mexicano, una tragedia que caló muy hondo en el recuerdo de todo un pueblo.